El mercado escala una montaña de lamento. Esta es una frase tal vez mal traducida del inglés que nos dice que el mercado sube a pesar de todas las preocupaciones y malos augurios que tenemos alrededor. Y eso es lo que ha ocurrido de octubre del año pasado y obviamente se ha enfatizado mucho durante el primer semestre de este año, donde vimos, por ejemplo, el Nasdaq tener su mejor primer semestre desde los años 80, varios índices a nivel global entrando en mercado alcista, bull market en inglés. Y obviamente estos lamentos, estas preocupaciones no faltaron. La guerra en Ucrania sigue, crisis a principios o finales del año pasado energética en Europa, crisis bancaria, quiebra de varios bancos en Estados Unidos, caída de Credit Suisse, los bancos centrales no paran de subir las tasas de interés, Estados Unidos casi entra a un default. ¿Por qué pasa esto? Y la respuesta es muy simple. Una y otra vez tal vez olvidamos que muchas de esas cosas ya están incorporadas y lo peor que creíamos que iba a ocurrir no ocurre. Muchas de estas cosas, como recordarán, la crisis energética no fue tal. Estados Unidos se pudo acordar con su techo de deuda, los bancos centrales actuaron rápido y controlaron la crisis bancaria, etcétera, etcétera. La verdad es que hemos tenido un primer trimestre extraordinario. Pero eso nos enfrenta a qué va a pasar de aquí para adelante. Están los precios caros, muchas de estas incertidumbres continúan y por lo tanto tenemos que mirar ahora adelante. Una forma de empezar a mirar esto es ver qué nos dijo recientemente la Reserva Federal. Hace un tiempo atrás nos comunica que no va a subir la tasa de interés en esta oportunidad, pero con las minutas de la misma reunión que veíamos ayer, vemos que este acuerdo tan unánime, entre comillas, no era tan así. Varios de ellos querían subir la tasa en unos 25 puntos base y que vamos más o menos, hay un acuerdo bien generalizado al anterior de ella que van a subir la tasa tal vez probablemente con certeza en la reunión de julio y con una probabilidad enorme en la reunión siguiente. O sea, 2 subidas más que debería la tasa de un 50 puntos base más. Esto evidentemente nos puede llevar a una recesión en Estados Unidos y descarrilar todo lo que hemos hablado y comentado hasta ahora. A, que la economía estaba mucho más resiliente que lo que ellos esperaban. B, que los mercados sobre todo laborales, están mucho más firmes que lo que esperaban y que la inflación ha sido mucho más persistente de lo que ellos anticipaban. Por lo tanto, es algo que de alguna forma quienes trabajamos en esto deberíamos tener asumido. Lo tiene asumido el mercado si miramos la curva de tasa proyectada hacia fines de este año y durante el próximo año, nos dice que la de julio está totalmente dentro del mercado. Por lo tanto, eso ya no va a ser una sorpresa. La siguiente de agosto ya no está. Ahí hay una discrepancia. El mercado cree que las tasas se van a mantener más o menos a ese nivel de aquí a fin de año y la Fed está mucho más inclinada a subirla 25 puntos base más. Si fuera solo eso, probablemente no. Había una discrepancia similar hacia principios de este año, incluso mayor, de 50 puntos base, y cuando el mercado reconcilia eso, el mercado cayó 2,5 puntos. Por lo tanto, si fuera eso, deberíamos ser dentro del mundo del ruido. Pero ¿cuál es la preocupación? Que estas alzas que aún deberían realizar los bancos centrales pueda llevar la economía a una recesión más profunda de lo que hoy día está esperando, que se espera una recesión muy suave en el caso de Estados Unidos y algunos países del mundo, pero mucho más suave de la que se esperaba anteriormente. ¿Es algo posible? Sin lugar a dudas, pero como veíamos hoy día con los datos de empleo, que fue una tremenda sorpresa. De hecho, los datos efectivamente de creación de empleo fueron el doble de lo que esperaba el mercado. Solo en el área de servicios de entretenimiento se generaron tasas de empleo como el total que creían que se generarían en el mercado de Estados Unidos. Evidentemente, eso es una buena noticia. Es una buena noticia para las personas, pero quienes están siguiendo el mercado de cerca han visto que el mercado tuvo una caída importante, porque eso significa que las subidas de tasas que tendrá que hacer la Fed probablemente van a ser mayores.
pero también probablemente implique que la economía pueda vivir o cursar o atravesar una recesión tal vez un poco más suave de o esperábamos o en la línea con lo que el mercado de alguna forma espera. Yo lo resumiría de alguna forma en tres. Y no son nada más ni nada menos que lo que nos comunica la Fed. Que el mercado laboral siga lo suficientemente fuerte como para que obligue a la Fed a subir la tasa incluso más allá de las dos subidas que comentábamos. Que la inflación no ceda. Y aquí quiero detenerme un minuto. La inflación medida en su ámbito global, como el IPC, efectivamente está cediendo mucho. Principalmente porque los precios de la energía y hoy varios de los alimentos han venido a la baja. Pero el subyacente se mantiene alta y todavía la presión de los salarios es alta. Por lo tanto, ese es el lugar donde tenemos que fijarnos. Y tercero, cómo empieza a ceder o no la presión en el sector de servicios en general. En la parte de manufacturas efectivamente está cediendo, pero el sector servicios está un poco más reticente. Como muchas veces nos han escuchado predecir todas estas variables y qué es lo que va a ocurrir, es difícil de saber. Pero sin lugar a duda, después de un primer semestre tan bueno para los mercados, a pesar de todas las noticias y aprensiones que tuvimos durante el primer semestre, nos deja en una posición en que tenemos que mirar la segunda mitad del año con cautela. Sin embargo, siempre hay que recordar lo que decíamos al principio. Cuando el mercado sube, puede hacerlo por sobre una montaña de lamentos.